Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Sociocultural Babec. Una vez más, estamos en este espacio de paisajismo y cultivo, paisajismo sostenible, que siempre está liderado por nuestro queridísimo biólogo y paisajista Adolf Gottschalk. Hoy tenemos una invitada especial. Tenemos a la señora Raquel Casares, quien es presidente de APREC. APREC es la Asociación de Propietarios y Residentes de la Ciudad Colonial. Ella es española, ella trabaja en cooperación internacional, es gerente de proyectos en cooperación internacional, tiene 18 años viviendo en la República Dominicana, o sea que ya ella se considera bastante dominicana, está casado con un dominicano, tiene hijos dominicanos. eh, yo considero ya que parece que está aplatanada, pero ella dice que todavía le falta un poquito. Así que vamos a escucharla a ella con esta experiencia tan bonita que han tenido los residentes de la ciudad colonial en mejorar esa área del Parque Pellerano Castro. Bienvenida, Raquel. Bueno, pues buenas noches y muchas gracias, Cecil, por la introducción y la presentación. Gracias a Adolf por la invitación. Me hace mucha ilusión, especialmente por la relación que me une con Adolf, ya que fue una persona muy importante en esta iniciativa de la que vamos a hablar hoy, y también porque estas experiencias, ¿verdad?, tienen múltiples resultados. Un resultado importante de esta experiencia es nuestra amistad, que yo considero y me siento afortunada de que Adolf Gottschalk es parte ahora de mi círculo de amigos. Entonces, nada, me Pero, siento muy feliz de compartir este espacio con él y leer algunos nombres también conocidos por aquí. Así que bien, bueno, voy a comentarles un poco. Voy a empezar, como decía Cecil, mi nombre es Raquel. Y yo llegué al país hace 18 años, efectivamente, en el 2006. Vine por razones de estudios y al final pues me quedé aquí, trabajo en el área de la cooperación internacional. Siempre viví en la ciudad colonial desde que llegué, quizá porque para mí este sector era el lugar como extranjera que más me hacía sentir en casa, ¿no? Porque podía tener más relación con la gente, más sentirme en comunidad. Y luego ya fue cuando en el 2013 tuve la oportunidad de comprar mi casita aquí y fue un gran paso para mí, ¿no? Y respecto a mi arraigo, ¿no? Decidir vivir en este sector que me gustaba tanto y conformar mi familia. Y lo comento, esta parte personal de mí, porque al final todo tiene que ver con nuestros afectos, ¿no? Y esta experiencia que pasó en la Plaza Pellerano Castro, pues tiene que ver también con muchas personas que tienen afectos con la ciudad colonial, porque como ustedes saben mejor que yo, es un espacio que forma parte de la vida de muchos dominicanos, vivan o no aquí, sus recuerdos, sus familias, ¿verdad? Y es importante considerar esto de los afectos en un contexto en el que es un contexto global, ¿verdad? En el que a veces el turismo se vuelve un poquito extractivista, ¿no? Y sin quererlo comenzamos a borrar las memorias y la historia. Y eso no solo está pasando aquí, yo cuando vuelvo a mi país de origen también lo veo en Madrid, en mi ciudad. Veo como los barrios más populares, ¿no?, se están volviendo como lugares comunes que puedes estar ahí, como en Sao Paulo, como en Milán, ¿no? Y eso es algo de lo que tenemos que ser conscientes porque merece la pena ser conscientes y tratar de proteger nuestra memoria, ¿no? Y creo que todavía en la ciudad colonial podemos estar a tiempo. Así que voy a compartir una presentación que tengo por aquí. Bien, me perdonan que se me ha desconfigurado un poquito, pero en principio quisiera presentar lo que es APREC. APREC es una asociación sin fines de lucro cuya misión es promover la defensa y respeto de los derechos de los propietarios y residentes de la ciudad colonial de Santo Domingo, mejorando el entorno de convivencia y participando en los procesos de desarrollo de la comunidad y del país y sobre todo impulsando soluciones sostenibles que aborden diferentes problemáticas del territorio. APREC surge en un contexto en el que un grupo de residentes empezamos a hablar
de la necesidad de crear como un espacio en el que pudiéramos expresar mejor nuestras necesidades y sobre todo hacer propuestas de solución, ¿no? Trascender un poco la queja. Es importante decir que no somos una junta de vecinos, que es una estructura importante, ¿verdad? Una estructura social importante, ni tampoco pretendemos sustituir a las juntas de vecinos. Somos una asociación sin fines de lucro de personas que vivimos aquí y algunas personas que tienen inmuebles para fines de vivienda y aliados también. Entonces, bueno, les presento aquí a nuestro consejo directivo del 2023. Estas personas que ven aquí son personas que muchas de ellas han nacido y han crecido en la ciudad colonial, como por ejemplo el politólogo Daniel Pou, el ingeniero Jesús Guerrero, la arquitecta y diseñadora Raquel Fiallo y el ingeniero Antonio Alfau, que son personas cuyas familias son oriundas de aquí. También Rosalba Hernández, que vivió muchísimos años, y yo pues ya en un proceso como más reciente. Pero siempre me gusta hacer como esta presentación de quiénes somos porque parte de las personas que componen APREC son personas que forman parte de este sector desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que si a lo mejor algunas de ellas ya no viven aquí, pues siguen muy vinculadas, y como el ingeniero Jesús Guerrero, como él dice, viene todos los días a la ciudad colonial, aunque no vive ya aquí, ¿no? Pero tiene todas sus, y se toma su cervecita en el colmado y habla con los vecinos. Entonces, bueno, nosotros en la actualidad somos 73 miembros activos. Se me ha desconfigurado un poco, pero bueno, no pasa nada. Como les decía, propietarios de viviendas y residentes, otros que son propietarios pero no viven aquí, y luego residentes pero no propietarios, y quizá ese es el número más pequeñito. Luego, después de que vimos que a través de la experiencia de la Plaza Pellerano y otras iniciativas que hemos impulsado, se nos acercaron entidades que querían ser parte y apoyar, que se sentían alineadas con la visión, y ahí integramos en nuestra membresía a fundaciones como la Quinta Dominica, Casa Mella Russo, la Fundación Eduardo León Jiménez, que ahora van a abrir un centro León en la calle Las Damas, la Fundación Lidia León, las Casas del Siglo XVI y la Fundación El Quijote de Madera. Esto lo vimos porque vimos que, aunque eran fundaciones, estaban muy alineados con nuestra visión y merecía la pena unar esfuerzos en este contexto, ¿no? En el que vivimos ahora mismo en la ciudad colonial, que hay múltiples intereses y bueno, es importante que quienes estamos alineados con este enfoque de desarrollo sostenible, pues que podamos trabajar juntos. Entonces, les voy a hablar ahora de esta experiencia, ¿no?, de participación ciudadana en la recuperación de un espacio público en la ciudad colonial, que es la Plaza Pellerano Castro. Esto sucedió cuando APREC era una idea prácticamente, éramos un grupo de personas que empezamos a reunirnos. Esta es la Plaza Pellerano, por si algunos pues no la tenían bien ubicada en mente. Es la Plaza Pellerano entre la calle Portes, Isabel la Católica y Las Damas. Es un parque que fue restaurado por el el arquitecto Doy Gautier, y es una plaza que debe su nombre a Arturo Pellerano Castro, que fue, verdad, un escritor dominicano, bueno, nacido en Curazao, pero de padres dominicanos, y, y también es conocido como el Parque de los Poetas o el Parque Rosado por su color. Parque de los Poetas porque también tiene el busto de Julia de Burgos presente, Tenía. tenía, sí, ahora les vamos a contar un poco, tenía, eh, porque tuvimos la desgracia de que fue vandalizado, pero se va a reponer. Y bueno, y es un espacio que tradicionalmente ha tenido pues esa tendencia a hacer un llamado como a los artistas, a los poetas. Se han hecho ahí como muchas lecturas de libros, de poesía, ¿no? Tiene este atractivo, y por eso mucha gente de aquí, de la ciudad colonial y del mundo de la bohemia, lo conoce como Parque de los Poetas. Entonces, volviendo un poquito, yo les contaba que en el 2021 estábamos post pandemia, empezábamos, ¿verdad?, un grupo de personas eh, a comenzar con esta idea de APREC, de la asociación. No estábamos constituidos legalmente en aquel momento, veníamos del COVID y de repente como que teníamos ganas de hacer algo, ¿no? O sea, de empezar como a actuar. También veíamos que los espacios públicos
se habían visto un poco, ¿verdad? Con todo esto del parón que hubo en los servicios básicos durante el COVID y luego también estos horarios, ¿verdad? Los toques de queda. Veíamos que a los espacios públicos venía mucha gente de fuera a beber a horarios que uno decía, pero bueno, o sea, no entiendo. Por un lado, estaban un poco abandonados los espacios, por otro lado, la gente venía de fuera a beber al aire libre. Luego veíamos también que venía una nueva gestión de la alcaldía y estábamos pendientes del inicio de la segunda fase del programa MITURBI, que como saben ya inició una primera fase y normalmente entre las fases pues pasan unos cuantos años, ¿no? Entonces todavía no se había activado todo lo que es el programa que actualmente conocemos y que vemos que están arreglando calles y plazas y todo esto. Entonces, bueno, pues cuando nos reuníamos este grupito de personas, que fuimos las fundadoras de APREC, decíamos, bueno, ¿y qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos? Y entonces, entre todos los problemas como que conversábamos, dijimos, bueno, pues es que los parques se está pasando esto, ¿no? Y comentamos el caso de la Plaza Pellerano y dijimos, bueno, pues ¿por qué no nos lanzamos? Vamos a hacer una propuesta, vamos a hablar con el ayuntamiento, vamos a diseñar un proyecto y vamos a presentárselo. Y esto nos va a ayudar también a organizarnos, nos va a ayudar también a que, bueno, visibilizarnos, darnos a conocer y también pues hacer una propuesta de valor, ¿no? No solo quedarnos en la queja, que eso es una tendencia que tenemos mucho, ¿verdad? Los seres humanos nos quejamos mucho y luego a la hora de decir, bueno, pues si quieres la solución, ven aquí mañana a las 10, no viene nadie, ¿no? Entonces, entonces bueno, pues dijimos, vamos a ser propositivos. Entonces, bueno, como les decía, en aquel momento había un abandono diferente al de ahora, porque ahora ha habido, como decíamos, una activación del programa MeTooRBid, ¿no? Que está interviniendo en muchos espacios públicos, pero en el 2001 había un abandono verdadero y veíamos que los únicos parques que estaban más o menos como decentes eran aquellos que tenían como un negocio enfrente, tipo un restaurante, un hotel, ¿no? Que mantenía un poco el cuidado, la vegetación. Concretamente, ¿qué observamos en la Plaza Pellerano Castro? Verán ahora unas fotos, había una pérdida de vegetación absoluta, había conflicto entre los vecinos y los negocios y los visitantes del parque, ¿no? Porque hay un colmado frente al parque, ¿no? Y ya sabemos qué pasa a veces con los colmados, ¿no? Porque colmados, si tienen un parque, a veces el parque es como la extensión del colmado. Y en este mismo parque, la Plaza Pellerano, hay viviendas, ¿no? Al frente, y luego hay visitantes que no siempre tienen la educación, ¿verdad? Del uso del espacio público. Como decía, los negocios ocupaban los espacios públicos, ¿no? Porque pues pongo mi mesa, pongo mi silla, no me importa, ¿no? Aquí la ley del más fuerte, en un marco, ¿verdad?, de falta de regularización de todo esto. Los vehículos de motor ocupaban las aceras, que lo siguen haciendo. Había un aumento de ocio adulto, mucha gente bebiendo, ¿no? Mucha gente dejando basura. Y había una falta de credibilidad de la Junta de Vecinos de ese sector. Perdón, Raquel. Sí, Sí, los motores ocupan la acera, pero son los motores de los visitantes de un grupo de sí, aficionados a motores sí, que que se vienen al ponen. colmado, entonces se parquean en la acera, sí. No, no es el motor de un delivery No, o no, cosas no, son al personas de visitante. clase media, Es importante sí, mencionar. alta. O sea, son motores que a lo mejor te cuestan $50.000, sí. Entonces, bueno, es así, muchas gracias, Adolf. Había una escasa iluminación, lo cual hacía un espacio, ¿verdad?, lúgubre, y había un abandono de la infraestructura, porque realmente faltaban, por ejemplo, había una balaustrada que faltaban muchos volardos, lo hacía eso bastante como peligroso. Entonces hicimos este análisis de tres grandes problemas: el conflicto entre actores, escaladas de tensión, incluso violencia, abandono generalizado de la infraestructura y uso predominante del parque de ocio adulto, ¿no? Post pandemia. Entonces, miren, aquí algunas fotos de cómo estaba el parque en el 2021. Bueno, esa es la foto de un árbol, un ficus que se cayó, o sea, se cayó por una tormenta, lo cortaron y eso estuvo aproximadamente 6 meses, ese trozo, ¿verdad? De tronco. Eh, Nada de vegetación, la vegetación totalmente perdida, pues el sistema eléctrico del parque abierto ahí a la intemperie, cualquier niño podía meter la mano. La estatua de Julia de Burgos, que había sido bueno, pues, instalada por el Comité de Amigos de Puerto Rico, o sea, un esfuerzo, ¿verdad?, ciudadano también y financiado por el sector de ellos, de la sociedad civil,
pues también arrabalizada, se había robado una de las targas. Y estas son algunas fotos del primer encuentro que tuvimos con Adolf, donde se ve algunas fotos aéreas que un voluntario nos regaló, que tomó con su dron, y se ve perfectamente como no hay ni una planta más que los arbolitos, ¿verdad?, que sobrevivieron por ser los más fuertes. Aquí se ve la estructura del parque, que es precioso, ¿no? Es un parque hermoso, con muchísima vegetación. Y aquí estamos el primer día que después pues de plantearnos en el grupo de APRE que íbamos a intervenir el parque, pues uno de los miembros nos sugiere entrar en contacto con Adolf Gottschalk. Y Adolf, pues al llamado no dudó en venir, lo cual también me parece una cosa maravillosa, ¿no? APREC tiene muchos colaboradores que voluntariamente, porque somos todos voluntarios, han dedicado su tiempo, muchos arquitectos, urbanistas, gestores culturales, expertos en marketing, y Adolf vino simple y llanamente porque ama la ciudad colonial, ¿no? Y quería pues aportar. Entonces este fue No, uno y de los... cuando me quise zafar, tú no me dejaste. Porque cuando la señora, que no hay que decirle señora, cuando Raquel le pone el énfasis y el grupo en general de APREC, pues yo tuve que ceder y es lo mejor que he hecho en mi vida, porque he conocido gente muy importante. En este momento, en el momento en que APREC me llama, yo estaba terminando un trabajo en Samaná y había salido mi libro de guía de paisajismo sostenible para zonas costeras, un libro que pagó el PNUD en un concurso que yo gané y que está gratis, digital, se lo mando al que desea, al que lo quiera, se lo mando gratis. Entonces pensé que podía ser un modelo interesante de hacer un paisajismo sostenible, plantas nativas, favorecer la biodiversidad, etcétera, etcétera. Así que, y como no me dejaban zafarme, pues me embarqué en eso y ha sido una experiencia sumamente enriquecedora. He aprendido muchísimo. Lo primero es que todavía esto es un proyecto en marcha, ¿no? O sea, no se ha terminado, se involucró la comunidad, se le dio clase a la comunidad para que participara. Ha sido todo una vivencia interesantísima. Se tocaron muchísimas puertas y muchas puertas se abrieron. Así que te cedo otra vez la palabra, Raquel, que tú... Sí, gracias, Adolf. Entonces, como decía, la participación de Adolf fue muy importante porque nosotros lo que hicimos fue primero hacer ese análisis de la situación en el parque y en base a evidencia, ¿verdad? Diseñamos dos proyectos que le presentamos a la Alcaldía del Distrito Nacional, a la Dirección de Patrimonio Cultural y Centro Histórico, concretamente a la arquitecta Diana Martínez. Y, y tener a Adolf como asesor, pues fue un gran valor, ¿no? Porque él es una persona conocida, reconocida, y no quisimos como, o sea, no es que somos un grupo de personas que queremos sembrar cualquier cosa, ¿verdad? En un parque, no. O sea, queremos hacerlo de forma planificada, queremos hacerlo de forma respetuosa a lo que dice, ¿verdad?, la ley y las normativas, porque no podemos quejarnos de que no hay normativas, de que no se cumplen, ¿no? Y luego hacer lo que nos da la gana. A lo mejor en algún contexto la anarquía pues tiene sentido, pero en este contexto no veíamos que la anarquía tuviera sentido, sino que merecía más la pena hacerlo bien, ¿no? Y respetar a las autoridades competentes. Entonces, bueno, presentamos esos dos proyectos eh, y nosotros identificamos que, bueno, que era clave, ¿verdad?, en esta iniciativa, pues la mediación comunitaria entre actores, lo cual sigue siendo, ¿verdad?, un reto. Ahora les voy a contar por qué. La movilización de recursos y aliados, ¿verdad?, para mejorar la infraestructura a través de alianzas públicas, privadas y comunitarias. Y también que era muy importante crear una oferta cultural alternativa a través de esas alianzas, ¿no? O sea, cómo podemos también revitalizar el parque para que pueda diversificarse su uso, ¿no? Porque entendemos que sí, que también es legítimo tomarte una cervecita en el parque, pero no puede ser lo único para lo que sirva un parque, ¿no? Para beber. Entonces, bueno, ¿cómo lo hicimos? Aquí hay dos imágenes, del antes y el después, izquierda antes, derecha después.
Pues eso, la hipótesis fue que construyendo entre todos un espacio más agradable e inclusivo, basado en la cogestión, mejoraría el uso del espacio público. Y realmente entendemos que sí ha mejorado, ¿no? De cómo era antes y de lo que se hubiera convertido, ¿verdad? Si se hubiera mantenido así, como está en la foto de la izquierda, y sobre todo porque hay, como le decía Adolf, también parte del resultado de esta experiencia, que ahora vamos a ver, es que cuando hay un doliente, ¿no? Cuando hay un doliente de un espacio público, eh, las cosas son diferentes, ¿no? O sea, son diferentes porque en todas estas dinámicas, ¿verdad? De dominancia, poder que hay en los espacios públicos, ¿no? Y en un contexto de, lamentablemente, eh, débil gobernanza, como pasa en la ciudad colonial, que tenemos una débil gobernanza, luego podemos hablar más adelante de esto, pues lamentablemente se tienen que dar otras dinámicas, ¿no? De decir, bueno, pues estamos aquí, los residentes estamos aquí en este parque, entonces tú no te vas a coger el parque para ti. O sea, el parque es de todos, ¿no? Es un poco así el metamensaje. Y vamos a construir un espacio que sea para todos, ¿no? Pero no solo para unos pocos. Entonces, bueno, aquí hay algunas imágenes de algunas iniciativas que hicimos. Sembramos nuevos árboles, ese es el espacio, el hueco donde estaba ese tronco caído. Bueno, pues logramos quitarlo, eso fue una hazaña, logramos rehacer el círculo, logramos también que ese círculo, porque vimos también que cada vez que se cae un árbol en la ciudad colonial, ese círculo donde tiene que ir otro árbol cada vez lo hacen más pequeño. Entonces logramos que ese círculo, con nuestra supervisión, no se achicara, ¿no? Sino que se mantuviera grande y cuando sembramos ese árbol lo hicimos involucrando, ¿no? Invitamos a las personas de la comunidad, a los visitantes, hicimos una actividad lúdica y bonita, ¿no? Donde la gente pues participó. Luego, pues hicimos una alianza con el Jardín Botánico Nacional. La asesoría de Adolf, y ahí quizá Adolf puedes hablar un poquito, fue que el enfoque de la recuperación de la vegetación fuera desde un paisajismo sostenible. Y a mí sí me gustaría que tú hables de eso directamente, ¿no? Porque esa fue tu recomendación y fue lo que seguimos, ¿no? Sí, gracias. Hay que explicar qué es sostenibilidad. Yo creo que la palabra está tan de moda que todo el mundo la sabe, pero solo por si acaso. Realmente, sostenibilidad es un concepto que aspira a que esta generación disfrute de los recursos naturales sin agotarlos o dañarlos para las siguientes generaciones. Ese es el resumen más sencillo. Realmente la sostenibilidad es un trípode, se basa en gente, naturaleza y economía. Y la idea de que se usaran plantas nativas en un parque, pues era para mí muy llamativo. Además, ¿para qué va a venir el turista a ver lo que está en todos los sitios? Vamos a enseñarle lo nuestro. Y así se comenzó a hacer. Es un poco difícil. No hay, bueno, el botánico nos regaló lo que tenía y fueron generosos, pero siempre me hubiera gustado más cosas. Y sobre todo que en un paisaje hay, la vegetación viene en capas. Usted tiene árboles que sobresalen, como es una ceiba o a lo mejor una palma real. Usted tiene el dosel del bosque, tiene arbustos debajo, tiene herbácea y finalmente tiene cubierta de suelo, aparte de las enredaderas y las plantas epífitas. Entonces, queríamos poner cosas nativas. Y hay cosas nativas. Todavía se puede mejorar más. Todavía podemos traer más cosas. De los viajes que en ese momento yo daba a Samaná, pues traía vegetación que miembros como Antonio Alfao, importantísimo en todo este proceso, pues reprodujo para nosotros en una terraza hermosa que tiene y que tiene también un pequeño vivero ahí. Fue importante el involucrar a la gente, explicarle lo que se quería hacer. Inclusive todavía están allá, eso no lo han vandalizado, están los letreros con los nombres de las plantas. Y el ayuntamiento también se involucró. Ha sido todo un proceso.
ya sé que seguiremos hablando de más Sí, detalles según tú sigas caminando. sí. Bueno, estas fotos a mí me impresiona mucho verlas porque realmente es que el parque, como vieron anteriormente, estaba totalmente desértico. Entonces, una de las primeras cosas que se recomendó, ¿no? Adolf y también Tino, que sale en esta foto, Tino Deón, que igual que Antonio Alfau, han sido personas clave en el proceso, ¿no? Por su sabiduría y su vocación. O sea, la tierra estaba como en el desierto del Sahara, o sea, así agrietada, entonces ahí no se podía sembrar nada. Entonces, la recomendación fue, bueno, esa tierra hay que removerla y hay que nutrirla. Entonces, bueno, hicimos una colecta, picamos la tierra, pero tuvimos que contratar a personas con la fuerza física y que sabían picar, ¿no? Porque para picar uno tiene que saber también. Y la Hacienda Inmacolata nos donó un camión de compost de 3 metros cúbicos de compost orgánico y lo echamos todo en las jardineras. Recuperamos la barrera de Fouquier-Tinville, que es ese arbusto que ven, ¿no? Que era como el paisajismo que tenía anteriormente. Y la recomendación de Adolf fue luego ir sembrando, ¿verdad?, las matas endémicas y nativas, que algunas nos las donó el Jardín Botánico. Eh, y otras las Super trajo él plan. y las creció Antonio Alfau en su azotea de la ciudad colonial, porque también los jardines verdes existen en las azoteas de la ciudad colonial, como es el caso de Antonio Alfau, tiene prácticamente un vivero ahí, ¿no? Y él produce compost, que también nos facilita y ayuda a crecer esas plantitas hasta que están fuertes para poder sembrarlas. Estas son imágenes del proceso, porque no es verdad que el parque se quedó bonito de un día para otro. O sea, después de sembrar las cosas, bueno, pues también dijimos, es que, bueno, estas lámparas hay que arreglarlas y, bueno, pues tampoco vamos a poner otras, primero porque no teníamos recursos y después porque a lo mejor se las iban a robar. Entonces las restauramos, ¿verdad? Y ahí tenemos, mira, la artista plástica Julie Monción, que no se le cayeron los anillos, ya vive en la ciudad colonial desde hace mucho, para limpiar las lámparas, hicimos una jornada de limpieza y Gisela Quiterio, también que es de la ciudad colonial, a ir regando las matas, ¿no? Porque nos dimos cuenta también de que después de sembrar había que regar. Y en la zona colonial tenemos problemas con el agua, porque en la actualidad solo viene 2 días a la semana en abundancia. Y era complicado porque después de sembrar matitas pequeñitas había que mojarlas. Entonces hacíamos tandas y turnos de personas que íbamos a regar. Y estas son algunas, Adolf, que quizá puedes hablar de lo que fueron las recomendaciones, ¿verdad? Creo que el coquelicot nos lo donó el jardín botánico, Sí. el buzunuco, que es una planta muy silvestre, pero habla de ellas porque realmente son plantas poderosas para construir un jardín Y polinizador dentro de la ciudad, que era al final el objetivo que teníamos con todo esto. a la izquierda se ve el busunuco. Yo cuando tuve vivero produje busunuco, pero yo digo que con ese nombre no vamos a vender ni una. ¿Eh? Eso se llama, el nombre científico es Amelia patens, que para mí suena como dama de alcurnia de Santiago, donde hay muchas damas de alcurnia muy finas ellas. Entonces, Amelia patens. Cecil, ¿tú estás en el grupo? Claro que sí. Y, Si me deja fuera hay problemas. y el Pero, busunuco, no te me vayas, no me mueva la foto. El busunuco, yo le digo una flor y 100 mariposas. Trae muchísimos polinizadores, sumamente resistente. Sí, deja caer las flores y los frutos, pero realmente es poco. No ensucia tanto como, por ejemplo, ensucia una caoba cuando deja caer su follaje, que es un proceso bonito, pero ensucia. Entonces, también fue muy, pero esa es una planta nativa, no es endémica. Lo que está a la derecha, que tiene el nombre, me parece a mí que en creol, coquelicot, es una planta endémica. ¿Qué significa endémica? Exclusiva de tal punto. En biología tú dices endémico de Valle Nuevo, endémico de la República Dominicana, endémico de la Española. Entonces, y es una planta que la probamos. O sea, no se había usado mucho en paisajismo
todavía no se ha usado lo suficiente en paisajismo. Yo llevé ahora unos 3 al secundaria Babeque y las plantamos. Es una planta muy resistente a la sequía, con unas flores amarillas que por ahí vendrán la foto, sumamente hermosa, que atrae a los agentes polinizadores, como todas las otras cordias. Es una hoja rugosa, muy rugosa. No invita a tú meterle la mano y arrancarla, porque realmente es como si fuera casi un papel de lija. ¿Mm? Y esa planta tiene un futuro inmenso. Ah, es un arbolito pequeño, es un arbolito, pero es pequeño. Tiene un futuro inmenso en nuestra ciudad. Por favor, me gusta más, el nombre científico es Cordia fitchi. Y anoten ese nombre porque aparte de que es fácil de reproducir por semilla, el botánico tiene algunas que no sé si la están vendiendo, pero es una planta que debemos incorporar al paisajismo de urbanista de Santo Domingo. Ujú. La Sí, otra, además que, perdona, Adolf, sí, es hermosa. Yo nunca me imaginé esta plantita que nos llevamos del botánico, que era una ramita, cómo se iba a convertir. En esta foto está todavía jovencita, pero ahora está súper alta, con unas flores bonitas, como tú dices, es crece rápido. súper resistente y a mí me llamó la atención porque prácticamente no hay como nada escrito, no aparece mucho en Google cuando le pones el nombre. Entonces es una planta que bueno, que hay que promover, ¿no? Para que no deje de existir. Y aquí Sí, hay ahí otras, Adolf. Mira. a la izquierda tenemos la campanita o fragancia del este. Ojo, esto no tiene nada que ver con la campana psicoactiva, ¿no? Psicotrópica. No tiene nada que ver con esto. Entonces, esta fue una de las plantas que estaba muy interesado en incorporar porque tienen fragancia nocturna. Hay que pensar que un parque, hay que pensar dos cosas. Primero es que el paisajismo es función y sensación. Y uno de los sentidos es el olfato. Así que para mí incorporar plantas que de noche soltaran fragancias era casi indispensable. ¿Mm? Y lo segundo, que eso es nuestro, no es medicinal, no tiene ningún poder, no es pariente del café, es muy lindo, fragante y exclusivo nuestro. Entonces, esa para mí, esa era sumamente importante. ¿Qué ha pasado con alguna de estas plantas? Los trimmers, cuando van a podar la grama, ahí no se ve bien la grama, pero hubo grama, eh, que no es sostenible la grama, pero bueno, eso es tema para otro momento. Muchas de ellas plantas, el trimista le daba muy cerca del tronco y las dañó, pero las que han sobrevivido están preciosas, muy lindas. A la derecha, no, en el medio, pues está el querido Mari López. ¿Mm? Eh, Mari López es una planta nativa, a- hospedera de mariposas, se llena también, yo lo he visto en Samaná, yo sembré miles de esos, muy fácil reproducción vegetativa, sí, nada más abre las flores por la mañana, pero ¿No? creo que todos los méritos que tiene incita a que la usemos. Y finalmente a la derecha el roble amarillo, ese sí, eso es suramericano, nada que ver con nosotros, pero eso fue lo que se consiguió y esa es la matica que sembramos un ramito, que sembró toda la comunidad un ramito. Mírale ya usted cómo va. Ujú. Sí. Em, bueno, estos son algunos de los letreros, ¿verdad? Conseguimos colaboración del Centro Cultural Español y también de la Agencia Alemana de Cooperación para elaborar estos letreros, alguno La con las famosa normas, señalética. la famosa señalética. A la derecha, una de las actividades que hicimos con Adolf, ¿no? Una vez que ya el parque estaba con su paisajismo, ¿no? Un Pues domingo siempre invitamos,
Sí, a la Sí, comunidad y a la un domingo gente, ¿no? invitamos y a la gente, y fueron bastantes, yo me acuerdo de ese día. Sí, sí, fue muy bonito. Entonces, aquí, bueno, pues justo ese día también aprovechamos, porque siempre aprovechamos regularmente, se hacen labores de mantenimiento, ¿no? O se siembran matas, o se echa abono, o Antonio Alfao, que es agrónomo, ingeniero agrónomo, viene y nos ayuda con la poda. También el ayuntamiento lo hace, por supuesto. Ahora veremos más adelante en qué resultó todo este proceso. Eh, pero lo hacemos conjuntamente, ¿no? Porque algo que hemos observado es que lamentablemente en la ciudad colonial los recursos, paradójicamente, más allá de los 90 millones, ¿verdad?, que tenemos en el programa MITURBID, los recursos para la gestión de la ciudad son súper limitados. Y en la ciudad colonial hay muy poquitos jardineros, ¿no? Entonces, bueno, ha sido parte un poco de esta dinámica, ¿no?, de cómo nosotros hemos colaborado, ¿no?, en el mantenimiento de este parque. Entonces, ahora mismo hemos... Perdón, Sí. eh, este es el arquitecto que vive en la zona, ¿verdad? Bueno, él, Connotado, él no vive en la zona, pero su papá vivía en la calle Portes, justo frente al parque. Es el no me arquitecto acuerdo Richard el nombre Moreta. de él, pero Richard Moreta. ajá, él es un connotado arquitecto dominicano en el extranjero. Sí, sí, y aquí también. Y su padre, que era conocido como Moreta, siempre sentado frente al parque, porque era ya en su vejez, ¿verdad? Y en una silla de ruedas. Y era una persona súper culta, ingeniero, si no me equivoco, y bueno, y justo este día que estábamos, ¿verdad? Nos reencontramos con él y él se animó a sembrar unas matas, ¿no? Y siempre ha estado a disposición de apoyarnos. Y Entonces, yo bueno, había ido a sus charlas en un evento. sí, sí. Qué sorpresa encontrármelo ahí. Él es actualmente presidente del Colegio de Arquitectos Dominicanos. Ujú. Así. Sí, sí. Entonces, bueno, esto que hemos visto, ¿verdad? Fue lo que llamamos el proyecto de paisajismo sostenible, que presentamos a la alcaldía y nos lo aprobaron, ¿verdad? Y nosotros tuvimos la autorización para hacer todas estas, en base a estos lineamientos, ¿no?, de plantas endémicas, nativas, la señalética, de intervenir el parque. Pero luego también presentamos un segundo proyecto, que es el proyecto de espacios inclusivos en la ciudad colonial, ¿no? Entonces, este proyecto lo desarrollamos con el apoyo de la arquitecta Ana Visaires, que es una arquitecta que reside en la ciudad colonial, que igualmente voluntariamente se sumó a ayudarnos, ¿no? Teníamos un plan original del parque, ella lo rediseñó y hizo un estudio mediante observación de cómo se utilizaba el parque según los horarios y los días de la semana. Es un parque, como hemos visto, muy singular por el diseño que hizo el arquitecto Doy Gautier, ¿no? Tiene como esos recovecos, como esos, diríamos, Adolf dice, como esos privados, ¿no? Así como que te puedes sentar, como frente a la balaustrada. Entonces ella hizo todo este estudio de uso y de quiénes lo usaban y dónde los niños pues, se tendían a concentrar más y dónde los adultos. Entonces, en base a eso, hicimos una consulta con niños usuarios del parque. La chica de rojo es la arquitecta Ana Visaires y se hizo una dinámica con los niños. Se habló de cómo les gustaría el parque y de qué tipo de juegos, si fuera posible, podría tener el parque, porque la intención era poner algunos elementos para que los niños pudieran interactuar. Tenemos la limitación de que en la ciudad colonial, por ser patrimonio, hay muchas limitaciones para su intervención, ¿no? Entonces, por esa razón, pues no tenemos un parque infantil en la ciudad colonial, a pesar de que viven muchos niños y la visitan muchos niños. No tenemos un parque infantil. Entonces, pensamos que podía ser algo innovador crear unas áreas infantiles en el parque, ¿no? Usando elementos así discretos como la madera, troncos de los árboles, ¿no? Y esto fue lo que le presentamos a la alcaldía. Estos son algunos modelos, ¿verdad?, de los diseños que son juegos que se usan en muchos países ya, o sea que los países nórdicos, por ejemplo, ya pasan del plástico y del hierro, ¿no? No usan elementos que son orgánicos, que son biodegradables y que no contaminan. Entonces, estos son algunos ejemplos de estos juegos y nosotros pues los diseñamos, ¿verdad? Junto con la arquitecta Ana Visaires, Quique
Martínez, que vive en la calle José Gabriel García, que es un artista y diseñador muy talentoso, nos ayudó a diseñar estos juegos. Aquí vemos a Román, un joven que vive en esa casa del fondo, que está instalando esa escalera con la ingeniera Jenny Del Orbe del ayuntamiento. Eh, y estos fueron algunos de los juegos, ¿verdad?, que se instalaron, que son juegos que a lo mejor un adulto dice, ah, pero eso es un juego, pero los niños enseguida conectaron con esos juegos, ¿no? Y empezaron a usarlos. Y son juegos que fomentan mucho el equilibrio, ¿no? Son juegos seguros, además. Ese juego que vemos abajo fue construido con los troncos, o sea, con el tronco de un árbol que tuvieron que podar en otro lado del parque, porque al parecer estaba afectando una de las viviendas, entonces lo talaron y cuando vimos que lo habían talado, pues dijimos, déjennos los troncos que los vamos a aprovechar. Y estas son algunas imágenes, ¿verdad?, de los niños de aquí, de la comunidad, del entorno, usando los juegos. Y cuando hicimos esta intervención entre las plantas, los jueguitos, empezamos a hacer actividades educativas, como esta, con apoyo del Centro Cultural Español de Títeres, vimos que el uso y nuestra hipótesis del inicio, ¿verdad?, que mejorando un espacio, haciéndolo más bonito y agradable, su uso iba a cambiar. Pues efectivamente, ¿no?, de tener un momento en el que veíamos que íbamos a perder el parque, pues porque venía mucha gente a beber, dejaban basura, botellas, demás, vimos que de repente la cosa se equilibró, ¿no? Y que empezaron a venir familias, por supuesto que muchas familias, los papás se toman su cervecita, los niños andan por ahí corriendo. Luego a otras horas, pues la dinámica siempre cambia, ¿verdad? Porque hay horas en las que es inevitable, ¿no?, que el ocio sea diferente. Pero vimos definitivamente que el uso cambió. Y una vez que hicimos toda esta intervención, que también tuvo, ¿verdad?, una parte, Carolina Mejía tomaba, ¿verdad?, la gestión de la alcaldía y ella, antes de iniciar todo este proyecto, ¿verdad?, de creación de parques infantiles, ella en la zona colonial hizo una pasada, ¿no? O sea, inició por la zona colonial, aunque la mayoría seguro que no lo recuerdan, porque realmente su paso fue un poco tímido. Nos hubiera gustado realmente a los residentes que fuera pues más presente, ¿no? De hecho, la extrañamos y nos gustaría que la alcaldesa estuviera más presente en la ciudad colonial, no solo físicamente, sino como desde el punto de vista de sus iniciativas. Pero ella sí, o sea, obviamente ese parque, ¿verdad? La primera pintura que se hizo, la restauración de la balaustrada, eso fue con músculo del ayuntamiento, que pasó por ahí, nos reunimos con ellos, dijeron, sí, vamos a aportar en la Plaza Pellerano, también lo hicieron en otros parques, como el Parque San José Duarte, pero un poco tímidamente. Y justo en aquel momento, en el 2021, se había aprobado una ordenanza de cogestión de espacios públicos y nosotros abogamos porque porque nos nombraran cogestores y lo logramos, ¿no? Eso fue ya después de la intervención, porque al inicio pues presentamos los proyectos, nos lo aprobaron y ya cuando la cosa estaba funcionando y vimos que se estaban nombrando cogestores, dijimos, no, pero Prec aquí quiere ser, o sea, queremos hacernos responsables, queremos participar. Y entonces logramos firmar este acuerdo de cogestión con la Alcaldía del Distrito Nacional y eso nos ha dado otro rol, ¿no? Y otro rol que hablábamos antes de ser como el doliente, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya los actores que están alrededor del parque, porque uno de los impactos que ha tenido también la recuperación del parque es la reactivación económica de los negocios, ¿verdad?, que estaban alrededor. El comedor de Comer Colonial, Chesca, el colmado, luego, gracias a la mejora del parque, un señor decidió invertir en un hotelito que estaba abandonado después del COVID. Entonces, bueno, en este contexto, ¿verdad?, que decíamos también de un poquito de crisis de gobernanza, donde no están claras como las normas, pues ser cogestores nos hace ser como un actor importante, ¿no? O sea, no somos los dueños del parque, pero cualquiera que se quiera pues como abusar un poquito del parque, pues sabe que hay unos dolientes, ¿no?, que se llaman APREC y que trabajan en conjunto con la Alcaldía del Distrito Nacional, con el chico de aseo que está ahí en la foto, con la arquitecta Diana Martínez, con la ingeniera Yanni Delorbe, y eso es importante, ¿no? Y eso es participar, y eso se dice fácil, pero ha costado mucho, y nos ha costado mucho a todas las personas que hemos dedicado pues miles de horas, ¿no?, al parque, voluntariamente, pues a Adolf Alfao, Tino Deón, la arquitecta Ana Visaires, Francisco, o sea,
una lista de nombres inmensa, ¿no? De personas que tampoco te creas que vivían tan cerca del parque, ¿no? Vivían en la ciudad colonial, pero no directamente cerca del parque, pero sentían pues ese compromiso y esa necesidad de, pues, de poner su granito de arena. Y bueno, ahí va la cogestión, que entendemos que es clave para la sostenibilidad. Eh, regularmente llevamos abono a las plantas, ¿verdad? Esto es cuando pues faltaba el agua en el parque, ¿no? Voluntarios echando agua, regando, hacíamos sesiones. Esto fue una jornada en la que decidimos, eso fue hace, creo que el año pasado, un año y medio, el ayuntamiento puso la pintura y nosotros pusimos el grupo de voluntarios y pintamos el parque, ¿no? Eh, Fotos sembrando, ahí está Tino, ahí está el profe, ahí está el FAO. Bueno, el FAO no sale en esta foto, ahí está Adolf, que además Adolf nos trajo un grupo de estudiantes de Eulen, ¿verdad? A que aprendieran de lo que se hizo en el parque y también que nos ayudaran a darle mantenimiento. Estas son fotos, ¿verdad?, de cosas que aportamos desde APREC. Cuando a veces las bombillas se gastan, pues las reponemos, los letreros, los rebarnizamos, les damos mantenimiento, hacemos actividades educativas. Hay una compostera en el parque donde motivamos a la gente que lleve sus residuos orgánicos. Tenemos un grupo en APREC que se llama Sembrando Vida para Cosechar Comunidad, donde hablamos de estas cosas, ¿no? De la importancia de gestionar responsablemente nuestros residuos, reciclar, hacer compost. Hemos hecho actividades como avistamientos, el avistamiento de aves con el grupo Acción Ecológica, que salen ahí en la foto de la izquierda. Es un grupo, una ONG que tiene un censo de aves de la ciudad colonial, porque la ciudad colonial es uno de los espacios de la ciudad con mayor biodiversidad. Aunque la gente no lo sepa, aunque la gente no lo crea, hay todavía mucha vegetación que debemos proteger y que es lugar de hábitat de muchos seres vivos como las aves, aves endémicas, aves migrantes, por estar cerca, ¿verdad?, del mar, aves que pasan, se refugian unos meses y luego siguen su camino. Ay, qué pena que se desconfiguró esto, pero bueno, estas son otras actividades que hacemos, siempre como fomentando pues lo que es las tradiciones culturales, ¿no? En Navidad siempre instalamos un Belén que está hecho a mano, que fue pintado por los niños. Esta es una fotito de la vieja Belén que celebramos el año pasado. Y este es el parque, una foto bonita del parque. Ahora no tenemos la estatua de Julia de Burgos, pero en noviembre la volveremos a tener gracias a las gestiones del Comité de Amigos de Puerto Rico y de la señora Chiqui Vicioso, que es su presidenta. Y bueno, ahora hemos visto pues las oportunidades de la cogestión, pero ¿cuáles son los desafíos? ¿Vale? Porque no todo es un camino de rosas. En la ciudad colonial, concretamente, nos encontramos con el desafío de que el enfoque de desarrollo turístico y económico se pueda convertir más en un enfoque de turismo sostenible, que no es lo mismo, ¿no? Hablaba al principio que ahora estamos en un momento en que a nivel global el turismo se está convirtiendo en un turismo devorador, en un turismo extractivista y parece que se está virando, ¿no? O sea, se está como virando, como se dice en mi país, dando la vuelta a la tortilla, ¿no? Y realmente estamos a tiempo en la ciudad colonial para realmente aplicar un enfoque de turismo sostenible. ¿Un turismo sostenible cuál es? Como decía Adolf, ¿no? ¿Qué es la sostenibilidad? Es que las cosas puedan ser armónicas con su entorno, con su entorno ambiental, con su entorno comunitario, que la comunidad se pueda integrar a generar este valor compartido, ¿no? Porque lo que es bueno para el residente es bueno para el turista. Y al turista, y los que vivimos cerca de la plaza, lo vemos, le encanta el parque. O sea, es una cosa como que el ver las plantitas, el leer los nombres, se hacen muchísimas fotos, comen frente al comedor, que es comida criolla. Y eso es lo que le gusta al turista, porque el turista aquí no ha venido a ver lo que puede ver en cualquier otro lugar, ¿no? Le gusta la ciudad colonial porque no solo por su patrimonio histórico, pero también porque es una ciudad habitada y le gusta interactuar, los colmados, los comedores, la gente en el parque. Entonces tenemos que empezar a pensar y ser más críticos con el turismo y el turismo que queremos. O sea, está bien, es importante para la economía dominicana el turismo, pero tiene que ser un turismo sostenible porque vivimos en una isla con recursos limitados, recursos ambientales limitados. Entonces,
los seres humanos dejamos huella ecológica, unos más que otros. Entonces está bien la cantidad, pero hay que pensar también en la calidad. Y la ciudad colonial no es una excepción. Entonces, nada, también hay que revisar y crear nuevas normativas encaminadas a proteger los espacios públicos, porque como decía, hay muchos vacíos, hay poca fiscalización. A veces los que vivimos aquí sentimos que vivimos como en una jungla. Creo que es una cosa que sí, que pasa en todo el país, ¿no? Pero que es como la ley del más fuerte, ¿no? Entonces, esa dinámica se dio en el parque, ¿no? Era como, bueno, o nos plantamos o se llevan el parque. Era así, como muy básico, suena como hasta cómico, pero esa era la realidad. Y luego hay que fomentar la responsabilidad social de las empresas del territorio. Esto todavía es un reto porque son al final los principales beneficiados, ¿no? En esta industria y entonces también tienen que tener visión, una visión más amplia y menos miope. Y aportar y colaborar con estas iniciativas es importante, ¿no? Porque nos beneficiamos todos. Y hay que fortalecer las estructuras de gobernanza de la ciudad colonial porque, para garantizar la sostenibilidad, porque como decimos siempre, el proyecto MiTurbit es un proyecto puntual que el MiTur gestiona, ¿verdad? Un préstamo de 90 millones. No es ningún regalo, no es ningún regalo. Yo creo que la gente está un poco confundida. No es una subvención que da el BID, no, es un préstamo que tomó el gobierno dominicano para mejorar la ciudad colonial. Son 90 millones de dólares en esta fase, 30 en la anterior. El MITUR es la agencia implementadora encargada de las obras que se están efectuando, pero no son los encargados de darle sostenibilidad. Ahí la sostenibilidad la puede garantizar el ayuntamiento. Entonces, para que eso sea sostenible tenemos que tener un ayuntamiento fuerte en la ciudad colonial y no lo tenemos. Tenemos una arquitecta maravillosa, que es la arquitecta Diana Martínez, súper profesional, súper comprometida, pero no tiene ahora mismo los recursos ni humanos ni económicos para mantener la inversión que se está haciendo. Cuando empezamos a trabajar en el parque nos dimos cuenta que lo que había era un electricista para todo el kilómetro cuadrado, 2 albañiles, 2 jardineros. ¿Cómo es posible que cada vez que se necesite algo se tenga que llamar a la sede central y esperar a que nos pongan en cola para venir a arreglar, a podar un árbol que se va a caer, lo que sea? O sea, es muy fuerte. Entonces, tenemos que ser críticos y pensar que hay que fortalecer la gobernanza. Entonces, bueno, quería concluir con esta fase. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Yo creo en esto, creo que sí, que eso es posible, que podemos cambiar el mundo, nuestro mundo. Aquí les quiero poner un vídeo del día que sembramos el árbol. Una, dos, venga conmigo, toquen, del otro lado, al pasito, digamos, todos tocando, eso es, y todo, tierra, vamos a darle la tierra, mamá, un pensamiento bonito, con la mano, ¿Se pudo escuchar el vídeo al Sí, se final? pudo escuchar que le Ah, muy decían bien. la mano, Un pensamiento bonito. Con eso pensamiento es que se bonito. sembró el árbol, con un pensamiento bonito, y con ese pensamiento bonito y tenemos ese hermoso roble amarillo Qué en la bonito plaza. que involucraron a los niños en la siembra de ese árbol, porque ahora ese árbol, esos niños van creciendo y tiene dueño ese árbol. O sea, esos niños sienten que ese árbol les pertenece y supongo que lo cuidarán. Sí, y sobre todo que es fundamental, para que es fundamental trabajar con los niños, sobre todo para inculcarles esos valores, ¿no? De cuidado, la naturaleza, de cuidado de los espacios públicos. A veces con los mayores es más difícil el cambio de comportamientos, entonces los niños al final son el presente. Sí, claro que sí. Bueno, yo creo que podemos abrir aquí a las preguntas. Seguro que hay personas con preguntas para ti y para Adolf. Adelante, por favor, levantando sus manos. Yo viendo lo que en un momento tú mencionaste, que los letreritos, la señalética, no la habían vandalizado. Y eso me dio tristeza, ¿no? Porque pensar como que la norma es
que este tipo de cosas se vandalicen. Es más bien la norma, que si pintaste tu pared del frente, cuando vienes a ver, te le escribieron un graffiti, te le pintaron, te le pegaron una calcomanía. Entonces, eh, pues qué bueno que no lo hayan vandalizado. Qué bueno que a lo mejor estamos aprendiendo. Elena Tineo, adelante. Puede abrir su micrófono, Elena. Muy buenas noches, soy de La Vega. El señor Ditren nos envió esta invitación y yo soy una apasionada de eso que ustedes están explicando. Realmente dirijo Fondos Mineros La Vega, trabajamos con medio ambiente y todo lo que tiene que ver con resarcir el daño ambiental. Eh, Últimamente nos estamos preocupando mucho por la parte de la ciudad. Así como ustedes, observamos anormalidades y anomalías y tratamos de resarcir. En el caso nuestro, estamos haciendo murales ambientales y eso alrededor del mural, pues hacemos un trabajo de educación con respecto a lo que es la disposición de los desechos, la armonía del ambiente, es decir, que la gente tenga conciencia de que tirar lo que sea al ambiente le afecta no solamente a ellos, sino a toda una ciudad. Ahora mismo estamos haciendo otro mural en la entrada de La Vega, Santiago, en una avenida nueva que se llama El Rito, que antes era El Rito, ahora se llama Monseñor Flores. Entonces es un homenaje a ambientalistas de la provincia. ¿Qué sucedía en esa pared? Nosotros le pedimos siempre al ayuntamiento, déjennos intervenir tal lugar. Ellos nos dan el permiso y nosotros entonces comenzamos. Esa pared estaba abandonada totalmente al lado de un centro educativo. No era del centro educativo, sino al lado, al cruzar la calle. Y todo, como era una pared abandonada, pues venían cualquiera con su camioneta o camión lleno de desechos y de materiales, por ejemplo, de construcción que no sirve, o sea, escombros, y lo tiraba ahí. Y eso obstruía la calzada, entonces hacía que la gente tuviera que bajarse a la avenida porque no podía cruzar. En fin, o sea, todo era un problema ambiental lo que estaba sucediendo y no se daba cuenta, o sea, el entorno, hay cinco juntas de vecinos y nadie, como que no veíamos que había un movimiento con respecto a remediar esa pared. Bueno, pues le pedimos el permiso a la alcaldía y justamente estamos trabajando un mural precioso ahí que va a ser un atractivo para todo el visitante y todos los vecinos están orgullosos de lo que van a tener ahí. Entonces ahora van a todos a cuidar la pared. A lo que voy es que cualquier iniciativa, sea de arte, sea de ecologista, sea de eso que ustedes han hecho de paisajismo, eso le da como un orgullo personal al entorno, o sea, a las familias, y como que se comportan diferente, aunque tiraban antes los desechos, yo sé que ahora van a tener como más cuidado. Los muchachos que hacían graffiti en esa pared que estaba horrorosa, pues ahora lo están controlando. Entonces, mi exhortación es que sigan dando ese ejemplo y duplicándolo, o sea, haciéndolo público para que nosotros podamos, ¿verdad?, tocar esas teclas también, porque tenemos en mente hacer un parque que le vamos a llamar medio así, parecido a uno que vimos en Medellín, Pie Descalzo, porque queremos incorporarle elementos que de la arena, que piedrecitas, que los bambú, o sea, todo lo que es sensación, o sea, sensorial, elementos sensoriales, y yo sé que es posible porque si ustedes pudieron, nosotros también podemos hacerlo. Así que eso es lo que quería decirle y muchas gracias por la experiencia. Muchas gracias, Elena. ¿Hay alguien más que quisiera aportar, preguntar? Cuando yo veo la expresión que tú usaste, Raquel, de que decías recuperación del espacio público, es tan bonito eso, porque muchas veces nosotros pensamos, como juntas de vecinos, por ejemplo, en regularizar,
O sea, decir, vamos a ver si organizamos esto para que todo el mundo saque su basura a una hora determinada, para que las personas, los que pasean sus perritos recojan los desechos, para esto, para aquello. Una cosa es regularizar y otra es recuperar. Y cuando ese espacio estaba ahí, totalmente desperdiciado, perdido, ¿no? Y recuperarlo es, pues es una labor muy, muy importante que ustedes hicieron, ADOPREC, perdón, a, APREC, APREC. Una labor muy importante que ustedes hicieron de recuperar ese espacio y ojalá todos pudiéramos de alguna manera ir recuperando los espacios que nuestros entornos tienen. Yo soy una que el otro día yo camino por el Parque Iberoamericano, pero camino a hora temprana. Hace unas cuantas semanas caminé un domingo en la tarde y ya eran las 6:40 de la tarde y a mí me llenó de regocijo ver cómo ese parque estaba lleno de familias, familias, el parque está muy bien cuidado, debo decir. Estaba lleno de familias, de padres con sus niños, de niños en su triciclo, en su bicicletica, en su patineta, en sus patines. Muchas familias, todavía a las 6:40 de la tarde. Yo hice un videíto y lo puse en mis redes sociales personales y le puse un hashtag que decía un parquecito para Piantini. Porque cuando uno ve que hay muchos, por así decirlo, barrios o ensanches que ya tienen su parquecito. Por ejemplo, en Naco hay uno que es el que está frente a Corazones Unidos. Son parques pequeños, nadie está pidiendo un parque inmenso, ¿no? Y por aquí creo que ¿cómo se llama? Serrayés tiene su parquecito, en la urbanización Fernández tiene su parquecito como que a veces encontrar un terreno que a lo mejor, qué sé yo, digamos de 600, 1000 metros cuadrados, que se pueda hacer un pulmoncito, donde aunque sea llevar los niños a corretear un poquito por la tarde, ya eso hace una diferencia para las familias. Y pues pienso que quizás podemos unirnos como vecinos y tratar de conquistar no solo el apoyo del ayuntamiento, sino quizás el apoyo de empresas también. Eh, yo pienso que eso no es un sueño imposible. Fácil no, pero imposible no creo que tampoco lo sea. Raquel, tienes tu micrófono cerrado. Sí, yo creo que después las personas que hemos estado involucradas en este proceso, quizá cuando iniciamos no sabíamos lo demandante que iba a ser, ¿no? Ha sido muy enriquecedor por muchas razones, ¿no? Justo porque coincidía con nuestra consolidación como APREC. Eso ha servido también pues para hacer comunidad, ¿no? Pero la verdad es que tampoco la ciudadanía sola del todo puede, ¿no? Quizá en otros contextos sí, pero aquí, en República Dominicana, es muy importante el apoyo, la participación de las autoridades y también del sector privado, ¿no? O sea, yo creo que ahí tendría que haber, esa sería como la combinación perfecta, ¿no? Porque sí, porque es que hay que participar. O sea, hay que participar y en un contexto donde, bueno, pues la municipalidad es débil, ¿no? Y yo les puse ahora un link del Parque de los Sentidos en Navarra, donde explica muy bien un proceso pues también muy liderado por las autoridades gubernamentales, ¿no? Lo que pasa es que, claro, aquí la municipalidad es débil en el sentido de que se limita mucho a cuestiones muy básicas, como la recogida de basura, pero no, quizá no tienen todavía tanta tradición con esto de los espacios públicos, ¿no? Y todo ese rol. Sí, ahora Carolina, ¿verdad? Ha iniciado a recuperar, a abrir espacios públicos, juegos, parques infantiles, pero ¿qué pasa con el mantenimiento? Eso lo vamos a ver ahora en unos años, ¿no? O sea, se tendrá que desarrollar la capacidad y la experiencia dentro de la alcaldía para dar mantenimiento a todo eso, ¿no? Yo ahora veo muchas veces parquecitos, hay un parque en el Malecón que hizo David Collado, que es hermoso, frente al mar,
unos juegos con forma de barcos, hermosísimos, pero ya nadie lo cuida, nadie le da mantenimiento. La alcaldía que tendría que ir, ¿no? Y cambiar piezas y arreglar, no lo hace. Entonces, hay que ver cómo se crea experiencia aquí de ese tipo, ¿no? Yo creo que hay una intención y un intento desde la alcaldía, esto de las alianzas público-privadas, pero eso se tiene que dar como más calor y en la ciudad colonial tiene que pasar también, ¿no? Lo que pasa es que a nosotros nos ven un poquito como un sector como aparte donde convergen muchos intereses eh, y bueno, tenemos un gran reto en la ciudadanía aquí en la ciudad colonial. Cuando tú dijiste que había una gran diversidad en la ciudad colonial y uno a veces la ve, que lo que ve es muros cerca de la acera, se nos olvida que la mayoría de todas esas casas tienen patios interiores. O sea, el patio está adentro, lo que nosotros vemos desde la acera no es lo que está adentro. Y vayan, probablemente, supongo que habrán árboles bien maduros, ¿no? Bien desarrollados de muchísimos años probablemente, que sean albergue de muchos pajaritos y insectos, mariposas, etcétera. Sí, sí, la ciudad colonial es un espacio vivo, vivo desde todas sus perspectivas, sobre todo de que vive la gente, ¿no? Aunque se ha ido perdiendo progresivamente la población, ahora según el último censo somos 7.500 personas. Se están dando procesos muy fuertes, la gentrificación está aquí, es una realidad, hay un desplazamiento, ¿no? Yo lo veo mucho en mi entorno donde vivían, hay mucha gente también envejeciente. O sea, a ver, tenemos que saber que en la ciudad colonial es una zona muy diversa socioeconómicamente, pero con grandes retos económicos, ¿no? Muchas personas mayores viviendo solas, muchos jóvenes desempleados, que sería un capital social, ¿verdad?, para integrarse a esta cadena de valor del turismo, pero muchas personas mayores solas que estamos viendo que cuando fallecen, esas casas los hijos las venden y las venden para negocios. Entonces, progresivamente se están perdiendo habitantes y donde antes había una casa de familia, pues ahora hay un restaurante, una cafetería, tal. Entonces también tampoco ayuda la burbuja inmobiliaria, no hay control sobre los precios. Entonces, ¿quiénes pueden abrir un negocio en la ciudad colonial? Pues franquicias o capitales muy fuertes, ¿no? No el negocio local, ¿no? Entonces es complejo, es muy complejo lo que está pasando. Ahora tenemos la historia, ¿verdad? La noticia del cierre de la cafetera, es una gran pérdida, es un espacio que debió haberse, ¿verdad? Tomado por el Ministerio de Cultura, Presidencia, para hacer un museo, pero lamentablemente también los dueños piden mucho dinero, más probablemente de lo que vale, porque ahora la ciudad colonial es así, ¿no? Los precios están como muy arbitrarios, entonces cualquiera pide mucho dinero por algo porque de repente viene alguien y lo paga, normalmente alguien extranjero, entonces no hay control. Entonces eso puede tener como consecuencias pues muy nocivas, ¿no? Porque vamos a ir perdiendo este tipo de negocios, este tipo de memoria y pues lo que tendremos es un Starbucks, a lo mejor. Ojalá que Starbucks vea el capital y haga un museo de la cafetera. Eh, o Café Santo Domingo debió haberlo hecho, pero compró un local más barato. Entonces, bueno, estos son pequeños chismes coloniales, pero que es bueno que todos los ciudadanos pues estén, ¿verdad? Eh, como conscientes de esto que pasa, porque la ciudad colonial es de todos, es patrimonio. Bueno, no tengo palabras para agradecerte, Adolf. No sé si tú quieres hacer un cierre antes de que yo comparta las actividades que tenemos en la semana. Bueno, igual que tú, darle las gracias a Raquel. Quedó el tema de discusión de los 4 ítems aquellos, ¿te acuerdas? Pero Ah, sí, ya, pero ¿por qué no lo dices ahora? no, ya esto va largo. Y yo sé que la gente se cansa y quiere salir y no se puede abusar de... Bueno, pues anímate a hacer una Realmente esto charla da con eso. para varios encuentros, ¿no? Porque evidentemente y el potencial que hay. No asumimos que la gente entiende el beneficio de un espacio público, pero si nos ponemos a hacer la lista, es bastante amplia. Y como señaló anteriormente Raquel, uno de los grandes beneficiados son los entornos económicos, los negocios, el colmado, que vende la comida,
Eso trae muchísimo, atrae el capital. Me recuerdo haber vivido el proceso que hubo en el Parque Eugenio María de Hostos. Este se arregló, lo decoraron. Un trabajo muy lindo. Lamentablemente no tomaron en cuenta que ahí no iba a haber mantenimiento. Y duró poco. Pero mientras eso estuvo en su tope, en su clímax, la cantidad de gente, cómo se avivó los negocios, venían unas guaguas a vender pizza, a vender esto, a vender lo otro, la cantidad de chicharrones, cerveza, el movimiento que eso crea, un espacio público bien administrado genera riquezas materiales e intangibles. Entonces, vale la pena que nosotros los ciudadanos hagamos un esfuerzo para rescatar los espacios públicos. Señores, gracias por su atención. Muchas gracias. Aquí, antes que se me olvide, había un comentario de Luis Alou que decía, todo se aborta si no hay el respaldo de las autoridades. Sin fiscalización, todos son intentos fallidos, que entiendo que es lo que estaba diciendo Raquel. Eh, o sea, no es solamente la Junta de Vecinos o la Asociación de Propietarios y Residentes, sino es también que ese esfuerzo que están haciendo esas juntas, esas asociaciones, sean respaldadas por las autoridades, porque estos vecinos y estas residentes están poniendo muchísimo esfuerzo, muchísimo de su tiempo, probablemente sin saber en lo que se metían en un principio, porque a veces ese tipo de movimientos acaban siendo un trabajo a tiempo completo. Hay que ponerle muchísimo esfuerzo y es triste estar trabajando y echando los frutos en un saco que está roto. Si no tenemos ese saco bien cocido y con todo el apoyo de quien nos ayude a alarlo, pues a veces se está trabajando un poco en vano. Pero ustedes han allanado el camino, Raquel, APREC allanó el camino, nos ha demostrado que se puede y son un modelo para que otros entornos urbanos puedan tratar de recuperar sus espacios y de hacer una cohesión entre los residentes y los propietarios para lograr muchas cosas. Muchísimas gracias, Raquel. No quiero cerrar la reunión sin compartirles las actividades que tenemos para esta semana. Voy a aprovechar para decirles eh, a las personas que son nuevas hoy, porque estoy viendo algunos nombres nuevos, que el Centro Sociocultural Babeque tiene un promedio de 2 a 3 actividades a la semana. Tenemos un canal de YouTube donde la mayoría de todas nuestras reuniones quedan grabadas. Y entonces ya después ustedes pueden o volverla a ver o recomendarle a otra persona que las vea. Nuestro canal se llama Centro Sociocultural Babeque, perdón, Centro Cultural Babeque. Quiero también decirles que nos sigan en Instagram, así mismo como Centro Cultural Babeque, para que puedan mantenerse al tanto de las actividades que hacemos y decirles que todo lo que hacemos está abierto a todo público. Quiero decir, si usted recibió una invitación o vio algo en Instagram que le pareció que a un vecino, una amiga, una tía le puede gustar, por favor compártale, porque lo hacemos con mucho amor y quisiéramos llegar a todas las personas posibles. Mañana tenemos Cineforum. Eh, este espacio consiste en que nosotros recomendamos una película, no la vemos juntos. Solamente la vemos juntos cuando son presenciales en nuestro teatro, normalmente son películas dominicanas. Pero en este caso, nosotros recomendamos la película, le decimos dónde está disponible, en este caso es Netflix, le decimos la restricción que tiene, en este caso 16 años, mayores de 16, y entramos a Zoom a compartirla mañana a las 7:30 de la noche. La película elegida se llama Árboles de Paz o Trees of Peace. Fíjese, una película muy nominada, muy premiada.
y trata sobre un caso real en el genocidio de Ruanda. Una película fuerte en lo que vamos a ver, sin embargo, nos deja con un buen sabor al final, un buen sabor de que a pesar de la guerra también es posible la paz. El miércoles tenemos a nuestro querido ingeniero viajero. Él es Kilvio Cabral Achecar. Es un ingeniero que ha viajado el mundo y todos los años hace muchísimos viajes y es un excelente fotógrafo. Entonces, él documenta esos viajes y los comparte con nosotros una vez al mes. Normalmente el último o el tercer miércoles de cada mes. En este caso, él nos va a presentar uno de sus últimos viajes a Alemania, donde estuvieron visitando los mercados navideños de Múnich y de Nuremberg. Y también el Museo de la Mercedes-Benz. Esto va a ser el miércoles 18 de septiembre y es diferente a las otras reuniones. Esta es a las 8 de la noche por Zoom. Y decirles que nuestra galería de arte está engalanada con una preciosa exposición que se llama Cosecha 10. Es una galería que tenemos adyacente a la secundaria Babeque en la Roberto Pastoriza 327 y estamos cumpliendo 10 años de haber abierto esa galería, un sueño que no sabíamos si iba a pegar en el público, pero aquí estamos, 10 años después, con esta lindísima exposición que reúne artistas que han estado vinculados a nuestra galería. Tenemos 20 artistas exponiendo y esta exposición va a estar abierta hasta el 17 de octubre. Puede ser visitada de lunes a viernes en horario de 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. Y les anuncio que para el 26 de septiembre vamos a tener una visita guiada a las 7:30 de la noche. Ya recibirán esa invitación. Así que no se la pierdan y con la visita guiada pues aprenden muchísimo más porque van a estar varios de los artistas presentando sus obras. Entonces, de parte nuestra, eso es todo por hoy, dándole muchísimas gracias a Raquel Casares y también a Adolf Gottschalk, que fue quien coordinó esta reunión de esta noche. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Ojalá podamos implementar parte de lo que hemos visto aquí, aprender de APREC y los demás en otros ensanches, en otros centros urbanos y desearles a ustedes esta noche que tengan feliz resto de la noche, feliz resto de la semana. Muchas gracias por acompañarnos.